17:42, 35 grados 4 décimas es la sensación térmica. A esta hora en la ciudad de Santa Fe, una tarde de calor, que estamos... De calor, oriental. Qué calor que está haciendo. De calor que estamos atravesando en Santa Fe, no tanto como los santafesinos podemos bancarnos poniéndole el pecho. El cuerpo puede más. Pero no digamos tanto por las dudas. Pero lo que sí vamos, atención con la nota que vamos a compartir ahora, si tenés vehículo, Sí. Si tenés auto, si tenés moto, bueno... Una pregunta que nos hemos hecho muchos a la hora de ver todos los incrementos en el combustible, en los repuestos, en todo lo que sale hoy mantener un vehículo en la República Argentina. ¿Cómo hacer para optimizar los costos para que no nos cueste tanto tener ese chiche en casa? Y por eso vamos a presentar de esta manera la siguiente nota. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, Salvador Gil es director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM. Tiene la amabilidad de atendernos, charlar con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cuánta gente, Salvador, te preguntó cómo hago para optimizar el uso de mi auto y que me gaste un poquito menos en las últimas 2 semanas? Y bueno, muchas preguntas al respecto, por razones obvias, ¿no? El aumento de las tarifas de energía y en particular el combustible para los vehículos es importante. Pero bueno, este es un momento también para pensar y a lo mejor incorporar algunas pautas que nos pueden ayudar, por un lado, a reducir nuestro consumo y quizás también a reducir nuestras emisiones, que no es menor. No es menor y es algo que muchas veces no nos damos cuenta lo que contaminamos también con los autos, con las motos. Exactamente. Entonces, la primera cosa que yo diría, hay una vieja frase que se conoce en la jerga de la eficiencia energética, que es la energía que menos contamina y la más barata es aquella que nunca se usa. Por lo tanto, antes de usar el automóvil o el vehículo que tengamos, pensemos si efectivamente lo necesitamos para hacer lo que queremos hacer. A veces hay alternativas como una caminata si son 10 cuadras, 5 cuadras, etcétera, que a lo mejor se pueden hacer directamente caminando o inclusive si uno tiene un buen colectivo que vaya al lugar donde uno quiere llegar, y bueno, pensar si esa no es la mejor opción. En general eso es más barato y lo que menos impacta en el ambiente. Y luego si tenemos que usar el auto, por supuesto a veces tenemos que hacer muchas idas y vueltas o ir a diferentes lugares y en donde no hay otra alternativa, y en ese sentido, bueno, las recomendaciones que uno podría pensar es siempre manejar en la medida de lo posible a una velocidad relativamente constante. Evitar los lugares donde haya muchas paradas y arranques del automóvil, donde haya muchos semáforos, por ejemplo. Conviene más bien que el vehículo se mueva siempre a una velocidad relativamente constante. Por eso es que seguramente todos sabemos de que manejar en la ruta en general el auto consume menos. Y eso tiene que ver con un hecho muy simple. Cada vez que nosotros nos detenemos en un semáforo o por cualquier otra circunstancia, toda la energía que tiene el vehículo se pierde en ese momento en la frenada. Y luego hay que volver a poner de nuevo esa energía y eso es combustible que se usa. Por lo tanto, el manejo suave y despacio es el que más conviene. Obviamente hay situaciones en donde si uno va por una autopista no puede ir a una velocidad demasiado lenta, no es conveniente ni seguro. En ese sentido, bueno, claramente esa es la velocidad que hay que seguir, la que está en la ruta o indicada. Pero en general, la eficiencia mayor de los vehículos se obtiene alrededor de entre 60 y 80 kilómetros por hora. A medida que uno va aumentando la velocidad, va aumentando también el consumo. Por lo tanto, manejar rápido en general implica mucho consumo. Y la relación con la velocidad es al cubo de la velocidad. Es decir, quiere decir eso que sea al cubo. Quiere decir que si yo aumento la velocidad al doble, el consumo no aumenta al doble, aumenta 8 veces. O sea que es mucho más grande el aumento del consumo con la velocidad de lo que uno podría pensar. O sea que de ahí viene la conveniencia de un tránsito suave y relativamente a velocidades moderadas.
Me estoy muy sorprendida con el hecho de que hasta 60 o 80 kilómetros es donde menos gaste el vehículo. Creo que estoy aprendiendo un montón de lo que está diciendo. Sí. En este caso, Salvador. Y también esto de la cantidad y la diferencia que hay cuando estamos en una ruta que se puede ir a más de 100 o en una autopista y llegas a 100, 110, hasta 8% más no lo puedo creer. Hasta 8 veces más, perdón, no lo puedo creer. La cantidad de Y claro, es consumo difícil aumentar, digamos, duplicar de 80 a 160 kilómetros, es hasta muy imprudente hacerlo. No hay rutas, creo que en Argentina, que nos permitan hacer tal cosa, pero si lo pudiésemos hacer, además el consumo sí sería muy, muy grande. O sea, de que una buena razón para no ir a velocidades muy altas. Además de la seguridad, desde ya. Claro. Sí, obvio. Salvador, y en esto que usted decía por allí, las frenadas que tenemos o en los semáforos, ni hablar en las bocacalles, que uno tiene que ir frenando porque hoy da la sensación que todos vivimos apurados y ya no, ni siquiera se piensa en la derecha. Mantener constante quizás esa velocidad, no ir a una velocidad un poco más alta dentro de la ciudad, es parte también de ese ahorro de la energía, digo, Exactamente, sí. Hay muchas ciudades de Europa en donde se favorece, aún en Estados Unidos, lo que se llama el tránsito lento, Sí, donde el tránsito, sí, inclusive algunas calles ya están diseñadas para que las calles sean básicamente para que pase un solo vehículo por línea, ajá, entonces es necesario ir lento, y eso no solamente ahorra combustible, sino que además lo hace mucho más seguro al tránsito en las ciudades. O sea, de que, y no por ello, porque el tránsito sea lento significa que el tránsito está detenido. detenido o demorado, claro. Claro, a veces una maniobra brusca, además de favorecer accidentes, muchas veces demora, una vez que ha ocurrido un incidente de ese tipo, demora el tránsito y queda todo hasta acá, todo queda detenido, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí que conviene un tránsito moderado a velocidades relativamente bajas y más constante. Lo que gasta mucho es esos arranques rápidos, Sí. poner el auto en movimiento, arrancar rápidamente y detenerse bruscamente. Eso es Gasta lo que mucho. más consume. Y el tema de las marchas en los autos que no tienen caja automática, obviamente. Claro. El tema de Cambio brusco. la marcha, por ejemplo, ir en una segunda, una tercera, una cuarta. ¿Hay alguno de estas marchas que sea mejor como para optimizar el consumo del combustible? Sí, en los vehículos en general que tienen cuarta, por ejemplo, o incluso algunos tienen quinta, bueno, cuarta es una buena marcha para una velocidad de 60, 70 kilómetros por hora, por ejemplo, o inclusive a una velocidad de 50 kilómetros por hora si uno está en una ruta donde, o una calle donde, por ejemplo, tienen los semáforos sincronizados, entonces se puede ir. En general, las marchas más altas son las que menos consumen. Ah, bien. Esto porque es verdad lo que decía Juanchi, me hacía el La número seña de la 3. tercera, Sí. es como que la tercera le decimos que tiene más amplitud, Pero ¿no? la cuarta, vos Pero sabés la que cuarta también, ¿no? es mejor la cuarta Sí, que la tercera. pero en cuanto al consumo, sí, sobre todo si uno ya ha alcanzado una velocidad de crucero, es decir, no necesita acelerar mucho más, Ujú. ya está la velocidad, por ejemplo, en un semáforo en que está sincronizado y ya tiene la velocidad de crucero, mantenerla ahí en cuarta, tranquilo, es lo que más conviene. Bueno, vamos Y- tomando nota. Sí, total. Sí, Vamos tomando claro. nota, Salvador, ir en cuarta, tratar de... Igual que, por ejemplo, no llevarlo forzado, digo, cuando... Metele el cambio. Metele el cambio que te está pidiendo uno más. Eso también, Salvador, me imagino. Claro, sí, evitar el manejo que sea brusco, la gente que arranca y se detiene bruscamente, eso además de peligroso, consume muchísimo más combustible, porque el tema es fácil de entender. Cada vez que nosotros nos detenemos, Ujú. toda la energía que ha ganado el vehículo la perdemos y después tenemos que volverle a poner de nuevo toda esa energía. Entonces, si además marchamos rápido por un poco tiempo, toda esa energía que la ponemos en el vehículo para que arranque y vaya rápido, la perdemos en un instante siguiente. Entonces, es como que estamos poniendo energía en el auto y la estamos tirando inmediatamente. Entonces, Claro. eso hace que generalmente tengamos un consumo mucho más alto.
Tal Se me cual. ocurren muchas cosas como la vida que llevamos tan ajetreada, en donde queremos llegar rápido a todos lados y demás. Cómo poner en práctica, digamos, todos estos consejos de Salvador. Se me ocurren cosas como salir con tiempo, planificar mejor qué rutas tomar, saber, por ejemplo, esto Sí. que decíamos recién, ¿no? Que si hay una onda verde, acá puedo ahorrar de esta manera. Me parece que hay que planear un poquito más las cosas y no andar tan a las patadas como andamos siempre. Sí, eso es una excelente recomendación. Y luego otra recomendación que yo sugeriría también es fijarse la presión de los neumáticos. Eh, Poner siempre la presión adecuada, la que indica el fabricante para el vehículo, eh, ya sea 29, 30 libras, depende del vehículo que uno tenga, y revisarla periódicamente, si es posible todos los meses, o con seguridad revisarla al cambio de estaciones, porque cuando cambia la estación pasamos de primavera al verano, la temperatura aumenta. Y ahí la presión de los neumáticos también cambia. Por lo tanto, como la presión de los neumáticos cambia con la temperatura, tenemos que revisarla y, por supuesto, cuando llegue el invierno, hacer exactamente lo mismo. O sea, de que eso puede ahorrar casi un 15% en el consumo del vehículo. Esa no la tenía, No. Salvador. El tema neumático no No la puedo tenía. creer. Sí, es una buena recomendación. Además, también hace a la seguridad del vehículo, manejar con las Totalmente. cubiertas bien infladas, digamos. Sobre todo cuando salimos a la ruta, revisar si uno va a salir a la ruta, antes de salir, revisar que tengamos la presión adecuada. Ujú. Por Bueno, último, otro sí. tema que podríamos mencionar ahora en una época de verano, la gente a veces viaja. Un portaequipaje puede generar mucho más consumo en un vehículo porque genera mucho más fricción. Entonces, en la medida de lo posible, evitar portaequipaje o cualquier tipo de elemento que genere más fricción. Entonces, si viajamos sobre todo a una distancia larga, en donde el consumo ahí es importante, bueno, evitar llevar portaequipaje en la medida de lo posible. Mirá vos. Eso está bueno. Lo mismo que es como cuando vas con el viento en contra en el vehículo. Sí, exactamente, exactamente. Pero un portaequipaje rompe toda la aerodinámica del auto. Generalmente el fabricante trata de diseñar el vehículo de tal manera que sea lo más aerodinámico posible. Pero si nosotros le ponemos una carga arriba, es como estamos poniendo una pantalla Claro. que lo frena. Claro, Entonces eso genera más consumo. Ujú. Tengo una polémica en Santa Fe, casi que el aire acondicionado es parte de nuestra vida diario. cotidiana. ¿Cómo influye en el funcionamiento del auto el tener el aire acondicionado prendido y el consumo? Bueno, justo sonaba mi reloj. Sí, el aire acondicionado genera un mayor consumo, casi un 25% más consumo en un vehículo en general. En ese sentido, bueno, si tenemos que usarlo si hace mucho calor, bueno, no hay otra alternativa. Pero, ¿cómo podemos por lo menos mitigar su uso? Si viajamos en la ciudad y viajamos a una velocidad moderada, quizás llevar una ventana semiabierta que entre viento, evita que necesitemos usar el aire acondicionado. Otra alternativa es cuando nos detenemos, dejar el auto en un lugar con mucha irradiación solar, donde llega el sol Claro. y calienta el auto. Eso también hace que, aunque pongamos aire acondicionado a toda intensidad, probablemente va a seguir siendo, no va a ser confortable estar en el auto. Por lo tanto, evitar dejar el auto en el sol en la medida de lo posible. Eso también ayuda a que no tengamos que usar tanto el aire acondicionado. Ahora, si ya estamos en la ruta y vamos a velocidades altas, ahí ya es más conveniente llevar los vidrios cerrados y poner el aire acondicionado que ir con los vidrios abiertos, porque la turbulencia que genera el aire alrededor del vehículo los vidrios abiertos, cuando uno va a altas velocidades, cuando me refiero a altas velocidades arriba de 80 kilómetros, esa fricción es mayor, el roce que genera esa fuerza y por lo tanto el consumo de energía es mayor que llevar los vidrios cerrados y poner el aire acondicionado. O sea que en las rutas si Conviene hace el calor, aire. conviene el aire. Bueno, acá preguntan, cuando está en rojo, estás en rojo en un semáforo, ¿conviene apagar?
el aire acondicionado y en el verde prenderlo. Y después voy a confesar algo que hago yo que creo que no debe estar muy bien, que es cuando enfría un poquito lo apago y lo voy prendiendo y lo voy apagando. Lo voy prendiendo, no sé si está bien. A ver. Bueno, puede haber un problema también en el equipo, ¿no? Es decir, no es conveniente hacer exigirlo al equipo de que cambie su modo de operar. Yo sugeriría más bien poner una temperatura intermedia y dejarla estable. Ah, bien. Ahora, apagarlo por poquito tiempo no va a cambiar mucho. Y en los semáforos, apagar el auto tampoco es muy recomendable, sobre todo si el detenimiento es corto, porque a veces uno tiene que arrancar rápido y entonces por razones de seguridad conviene tener el auto en movimiento. Ahora, claramente si uno está en un lugar donde está descargando un camión o ha habido un detenimiento y que uno va a estar unos minutos ya, cuando vamos a estar detenidos más de 3 minutos, ahí sí conviene apagar el auto. Pero siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de las medidas de seguridad, ¿no? Que no sea un problema para que al momento de arrancar no estemos preparados para hacerlo. Salvador, vienen esos autos que cuando vos llegás a una frenada y sacás el cambio, parece que se detiene el motor, que se llama el eco. Esos también son modo de ahorro. De hecho, bueno, los autos eléctricos es una de las características que tienen y en uno de los hechos en que se basan su eficiencia es que tienen frenos regenerativos que se llaman, es decir, cuando uno frena, no toda la energía se pierde, sino que parte de la energía se vuelve a acumular en las baterías. Entonces no se pierde totalmente esa energía. Pero hasta había en vehículos más convencionales, los trenes que se hacían en algún momento en Inglaterra, tenían un método muy sencillo para justamente evitar que se pierda esa energía. Hacían los andenes más o menos 1 metro más alto que el resto de la vía. Entonces, cuando el tren iba llegando a la estación, al tener que subir, naturalmente perdía esa energía, pero la quedaba acumulada en forma de energía potencial, que la recuperaba en el momento que bajaba de nuevo a la vía a nivel más bajo, recuperaba esa energía que había perdido. Es decir, es una forma de recuperar y no perder toda la energía que uno pierde cuando detiene el vehículo. Pero como digo, sí, los vehículos modernos, sobre todo los eléctricos, ya tienen este tipo de frenos regenerativos incorporados y eso es una gran alternativa. Pero en vehículos de combustión interna, que son los que más se usan actualmente, lamentablemente no hay este tipo o no es frecuente este tipo de sistema. Acá yo leo la pregunta textual, ver. pero no entendí. Bien, bueno. Dice, los vehículos que solo tienen velocidades en el aire y no como los nuevos que tienen regulación de temperatura, ¿en qué velocidad hay que llevarlo al aire acondicionado? O sea, ¿cortan el compresor o no? No entendí yo. No sé si vos entendiste, Salvador. No, creo que no conozco. Yo, Salvador, trato de entender. Aquellos que tienen las velocidades del ventilador del aire acondicionado, que los de ahora tienen temperatura. Los más nuevos. Los más viejitos Los más viejitos es 1, 2, 3 y va subiendo el ventilador. Sí, además, claro, y además tienen un control para diferentes pasajeros tienen diferentes temperaturas. Claro, también. Entonces no hay que pelear. Los nuevos tienen. La esposa está muy frío, está muy caliente. Claro, los más nuevos tienen. De un lado vos lo pones en 19 para el caluroso y el otro en 24 para el no tanto. Y acá tenés que ir probando. Acá entonces evita. Acá cerrás la rejilla. La perilla que girá, que bueno, tiene más ancho, vos cerrabas la rejilla del lado si tenía frío. Claro, ¿O no, Salvador? Exacto, claro, eso evita problemas en la pareja, sobre todo. Muy buena. Las diferencias. Seguro. Después te preguntamos, Salvador, el tema de combustible. Por ejemplo, las naftas. La nafta super y la nafta premium. ¿Hay diferencia en el consumo? También viste que algunos te dicen, yo le pongo premium porque me rinde más kilometraje. Más, pues. Es marginal, pero lo que más conviene es siempre fijarse en la recomendación del fabricante. Los fabricantes en general tienen recomendaciones acerca de cuál es
el combustible que es más conveniente para cada vehículo. Y por lo tanto es conveniente seguir esa recomendación. No conviene hacer mezclas improvisadas. En vehículos antiguos uno podía poner hasta nafta inclusive común y funcionaban. Los vehículos modernos en general no admiten este tipo de combustible. Por lo tanto, yo diría que lo mejor es seguir la recomendación que ha hecho el fabricante y leer el manual del vehículo. No necesariamente la nafta, mm, digamos, premium necesariamente va a dar un consumo mucho mejor. No es algo que uno lo pone y inmediatamente va a ser mejor Claro. en términos de eficiencia. Además, también generalmente tiene un costo más alto. Pero si uno sigue la recomendación del fabricante, eso yo creo que es lo mejor. No se puede dar, quiero decir, una receta en general para todo el mundo, porque a lo mejor si uno tiene un vehículo viejo, Cada auto es distinto, claro. por más que ponga nafta premium, no va a pasar nada. Ahí está. Bueno, la verdad, Salvador, que todo súper interesante. Creo que Mucha fuimos data. tomando Sí. nota. De todo. Hay gente que preguntaba recién, ¿cuánto consume, o si es mucho el consumo de nafta cuando arrancás el auto? Claro, cuando apenas arranca. ¿Qué es eso? Bueno, eso no necesariamente genera un gran consumo. Lo que sí hay que evitar, por ejemplo, gente que a veces se detiene en un lugar para entrar a un kiosco y deja el vehículo encendido. Eso sí, además de peligroso, eso sí tiene un gran consumo. A veces uno ve los camiones que están descargando y el motor está prendido. Eso sí genera consumo y ese es innecesario. O sea que eso sí hay que evitarlo. O sea que si vamos a detenernos por más de 2 o 3 minutos, apagar el auto. Pero no necesariamente por arrancar el auto va a consumir más. Pero sí evitar tener el auto detenido y con el motor encendido, eso seguro. Bien. Bien. Salvador, me encantó charlar con vos. La verdad que me parece súper útil toda esta información, Muy claro. donde hoy economizar, aunque sea mucho, poquito, lo que sea, nos ayuda, ¿no? En un bolsillo que está en crisis. Seguro, sí. Pensemos que un 20% de consumo en un viaje de vacaciones Es un montón. es mucha plata, digamos. Recorrer hoy a lo mejor 1000 kilómetros estamos gastando 100 litros de nafta que, bueno, son 100.000 pesos. O sea que pasar de 100.000 pesos a 70.000 es diferencia. Totalmente, totalmente. Gracias, Salvador. De nada, al contrario. Gracias, un gusto Salvador conversar con Gil ustedes. es director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM. La verdad que es súper interesante. Totalmente. Y Y algunas algunas tenés que irte hablábamos recién de Brasil, 2 días de viaje. Te Brasil, ahorrás la costa, 20, el claro. sur del país, la El sur, Patagonia, los que se claro. van en auto. Y después Ujú. tenés vehículos que consumen mucho más que otros, pero me parece que son cosas súper Tips. simples que podemos Sencillas. incorporar a la vida cotidiana y que te van a ahorrar. Por eso la velocidad crucero también trajo eso de ahorro de energía. Sí. Sostener la velocidad, mantenerla a una misma velocidad, hace que consuma menos el auto. Seguridad y ahorro, las dos cosas. Seguridad y totalmente, ahorro, tal cual. 18:05 noticias y seguimos en Pasan Cosas. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe.